Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a aprender cómo dar ese salto profesional. Para eso tenemos a un mentor que además tiene un canal en el que crea contenido en YouTube y nos ayuda a emprender este camino de dar un salto profesional. Él es Gastón Hendlin. Bienvenido, Gastón, a nuestro podcast. Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá y compartir con vos y tu audiencia este espacio. En alguna de tus redes y en alguno de tus videos he escuchado que te defines como un mentor, ¿no? que ayuda a dar un salto profesional. ¿Puedes desarrollar un poco a qué te refieres con eso? Sí, claro. Bueno, un mentor es una persona que lo que hace es acortar un camino ya debido a la experiencia, acortar el camino de personas que quieren hacer ese mismo recorrido. En mi caso particular, yo trabajaba en el mundo corporativo, había trabajado muchos años en el mundo corporativo y casi llegando a mis 40 años de edad, me di cuenta que quería irme del mundo corporativo para poder emprender. A mí lo que me pasó es que cuando tuve que dar ese salto, no tenía alguien que pudiera acompañar el camino que yo después tuve que transitar. Lo que tiene que ver con los miedos, lo que tiene que ver con la tranquilidad financiera, económica, que genera un sueldo cuando uno está en relación de dependencia, el entender qué hacer de mi vida una vez que me fui del mundo corporativo, qué hago, a qué me dedico, tengo la cabeza muy seteada en lo que tiene que ver con el mundo corporativo, con una tarea, con un trabajar para alguien más. Y la propuesta que yo tengo hoy en día es que todo eso que a mí me llevó a desarrollar aproximadamente 7 años, poder acompañar a personas que están en esa situación y que quieren irse al mundo corporativo a que puedan irse en un periodo de 90 días. Es decir, lo que a mí me llevó 7 años de poder desarrollarlo, que la persona lo pueda desarrollar en aproximadamente 3 meses y pueda irse de la corporación para emprender su propósito de vida. ¿Quién debe dar ese salto profesional? Porque es algo que aplica a todo mundo. Habrá quien esté empezando ese mundo corporativo y piensa, no, yo estoy bien aquí, ¿no? Déjenme ascender esta escalera. ¿O para quién aplicaría esa necesidad de dar un salto? Bien, el salto para mí tiene que ver con aquella persona que ya tiene una experiencia dentro de las empresas, dentro de las corporaciones, y que por algún motivo se cansó o dice, llegué a una edad en donde ya necesito más libertad, en donde quiero pasar más tiempo con mi familia, en donde me cansé de viajar tanto, de pasar mucho tiempo fuera de mi casa, y que está buscando. Yo lo que en general al público que yo le hablo es al que está entre los 35 para arriba. ¿Por qué? Porque ya hizo la experiencia, ya tiene un know-how, ya aprendió, ya desarrolló y ahora tiene algo para ofrecerle al mundo desde la experiencia desarrollada. Es decir, que yo no estoy invitando a las personas que tienen 21, 22, 23 años, sino por el contrario, a aquellas personas que ya llegaron incluso a niveles gerenciales, niveles de director, niveles de CEO, muy ejecutivos, muy alto dentro de la corporación, a que puedan dar ese salto, pero ya con un background ya consolidado. Como decís, esta escalera que recién empieza, está perfecto. La persona que recién empieza dentro del mundo corporativo tiene que desarrollar determinados skills, determinadas aptitudes para después poder dar el salto. Claro, y con el tiempo también uno cambia sus ambiciones, ¿no? Porque esto yo he visto mucho que al inicio, cuando uno sale con toda la energía y el ímpetu a querer comerse el mundo, dice, no, yo quiero para esta corporación y ascender, pero después de un tiempo
a veces cambian lo que uno está buscando, ¿no? Ya no te sientes cómodo, te das cuenta de que ese mundo corporativo quizás no era lo que tú pensaste de un inicio, o tus prioridades de vida cambian y quieres otra cosa que conjugue más o que equilibre más con otro tipo de aspectos que quieres desarrollar. Entonces, eso yo lo he visto bastante, ¿no? Suele pasar. ¿Cómo lo ves tú? Sí, totalmente de acuerdo. Hay personas que llegan a mi mentoría porque están con niveles de trabajo de muchas horas, que trabajan arriba de 10, 11 horas por día, que están los fines de semana muy involucrados con su actividad laboral. Entonces llegan en un nivel de estrés, de cansancio, en donde quieren dar el salto. Y como comentabas vos, también estas personas que tenían una expectativa de una corporación, pasan a otra corporación, pasan a otra corporación y ven que todas tienen el mismo manejo. Entonces, en ese lugar es también en donde se encuentran un poco desilusionados o defraudados o esta idea de, bueno, el año que viene me dan, no sé, la dirección de, y el año que viene me dan la dirección, y el año que viene me dan la dirección, y hay un constante, una promesa constante a través de los años que después nunca sos el suficiente, siempre hay otra persona que tiene mejores aptitudes, las evaluaciones de desempeño que terminan siendo digamos, el justificativo de por qué esa posición aún no es para vos, la persona llega defraudada, llega bastante decepcionada y dice, bueno, estoy llegando a una determinada edad y veo que este patrón se va repitiendo independientemente. Una alarma me saca. Independientemente de la corporación en la que está, ¿no? Claro, o sea, es decir, por más que cambie de una a otra buscando un cambio, no se da cuenta que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Correcto. Claro. Y mira, se me acaba de ocurrir, yo creo que este tipo de conocimiento o de mentoría puede ser muy valioso también para las personas que están a punto de jubilarse. No sé cómo pasa en otros países, por ejemplo, acá en Perú, si trabajas para el gobierno, no importa qué cargo alto tengas, llegas a una edad, 60 años, 65, ya no estoy ni idea, y ya no hay forma de que te renueven. O sea, por ley tienen sí o sí que darte de baja. Y hoy en día, esa edad, uno está súper joven, ¿no? Yo lo he visto con familiares muy cercanos. Ya no es como antes, donde uno a esa edad ya estaba demasiado cansado. Hoy no. Hoy está con 30 sí. años más todavía por delante. Pero claro, como toda su vida ha estado pues como empleado, ¿no? En un ambiente corporativo, burocrático, quizás no tiene la preparación, tiene el miedo, digamos, de cómo salir y yo buscármelas por mí mismo. Entonces, esto podría ser como que una escuela de unos meses previos para que cuando salga a por sí mismo querer emprender pueda hacerlo también de una buena manera, ¿no? Correcto, sí. Muchas personas que están en sus 60 y que por algún motivo, como vos decís, ya sea un organismo público o la corporación misma, no están pudiendo o no saben cómo hacerlo, bueno, todo el programa, todo el entrenamiento tiene ese formato para acompañar. Porque recordáis que hay muchas personas que tienen un tema económico, financiero, pero hay personas que lo que los paralizan son otras cosas. Puede ser la edad como un factor limitante, puede ser el no saber qué hacer de su vida, pueden no saber la cuestión de toda la vida hice esto y ahora para qué sirvo, ¿no? Entonces son conversaciones que dentro de la mentoría surgen mucho y lo que vamos buscando es eliminar poco a poco ese tipo de temores para que la persona finalmente pueda emprender. Claro.
Ahora, mencionaste mucho el tema de propósito Sí, de vida. ¿Qué, sí. qué es ese propósito de vida? Bien, el propósito es, yo escucho un ruido, no sé si es, Sí, dame un segundo que me silencio. Ya, ok, adelante. ok. No, no sabía que era tuyo, pero sí escuchaba un pitido. El propósito de vida no es que salimos a buscarlo como que vamos a encontrar el propósito. En realidad, el propósito, desde mi punto de vista, lo que hacemos es construirlo. ¿Por qué? Porque es importante poder entender cuál es el propósito mío, de quién soy yo, de qué herramientas tengo, de cómo voy a estar siendo un recurso para el mundo, y que desde ese lugar yo pueda construir un proyecto que sea rentable. Entonces, como que la ecuación, cuando empezamos a trabajar con propósito, porque te puedo contar muchos casos de mis clientes que son profesionales que llega un momento en que quieren hacer algo alineado a lo que estuvieron haciendo toda la vida, o por el contrario, lo que quieren es, como decimos, patear el tablero y hacer algo totalmente diferente. Entonces, tengo abogados que no quieren dedicarse más a la abogacía, tengo ingenieros que no quieren dedicarse más a la ingeniería, tengo contadores que no quieren ver una planilla de Excel porque ahora están en otro momento de su vida, porque hay algo, Fernando, que es importante entender. Cuando nosotros elegimos una profesión y en cómo fuimos criados, cómo fuimos educados, elegimos una profesión aproximadamente a los 17, 18 años. ¿Sí? A partir de ese momento estudiamos, que es lo que nos dijeron que había que estudiar, trabajamos de la forma que nos dijeron que había que trabajar, hicimos la carrera corporativa porque es lo que nos dijeron que era lo correcto, y a nuestros 35, 40 años nos damos cuenta que no era lo que nosotros queríamos hacer en nuestra vida. Entonces acá la pregunta es, bueno, ¿cómo desarrollo algo a partir de algo que a mí me apasione? ¿Y por qué? Porque si yo me pienso en, tengo 35, 40 años, quizás yo pueda trabajar hasta los 70 años y me quedan 30 años de trabajar por algo que a mí me apasione, que algo que a mí me entusiasme, algo que a mí me guste. Entonces, yo no puedo estar haciendo un proyecto para el que me voy a tener que levantar cada mañana para ir, para trabajar, para ponerme desde un lugar que a mí no me motive. Entonces, la motivación como disparador, como la palabra misma lo indica, como motor de todo un proyecto que a mí me apasione independientemente de quién fui yo hasta esta edad. Entonces, la ecuación o el análisis es totalmente diferente porque lo que yo planteo es, ¿qué te gusta ahora a tus 35, 40, 50, 60 años? ¿Qué querés hacer ahora? Y hay muchas personas que me dicen, no sé qué quiero hacer. Bueno, trabajémoslo. Y desde ese lugar construimos propósito, lo construimos para después armar un proyecto asociado a ese propósito. Porque no es tan fácil como a veces uno podría pensar si no se detiene a pensarlo, ¿no? El tema del propósito, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? ¿Es lo que me hace feliz? ¿Es cumplir con mis obligaciones? Es como te escuché que decías, buscar esa rentabilidad. ¿En qué? ¿Cómo ese proceso nos podrías contar un poco cómo se construye ese propósito? Bien, yo trabajo con el modelo del Ikigai, que es un modelo oriental, en donde trabaja con 4 pilares diferentes. Lo primero que trabaja es, me tengo que reconocer en qué espacios yo soy bueno, qué talentos tengo, qué es aquello que yo sé hacer, ya sea por mi experiencia o por lo que yo he leído, estudiado o lo que sea. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto
es entender cuáles son mis pasiones, porque aquello en lo que yo soy bueno puede no apasionarme, o por el contrario, puede ser que yo sea muy bueno en algo y además me genere pasión. Entonces tenemos que entender una vez en qué soy bueno y qué cosas me apasionan como el segundo punto. El tercer punto es qué es lo que necesita el mundo. Si yo no estoy pensando en cómo yo voy a dar un servicio al mundo o un producto o un servicio independientemente, tengo que entender qué es lo que necesita el mundo, en dónde están esos baches o en dónde están esos espacios que no están cubiertos por otras personas, en donde yo pueda ser un recurso para el mundo. Y por último, tiene que ver con aquello que me dé dinero. Porque si no me da dinero, yo puedo tener una pasión, puedo tener una motivación, puedo tener una vocación, pero al mismo tiempo yo necesito generar dinero porque necesito. Perdón, tengo una alarma que me está sonando. Y entonces, en ese espacio, yo lo que necesito es entender qué necesita el mundo y qué es lo que da dinero. Y entonces, ahí, cuando tengo todo formado, es cuando puedo armar, encontrar mi propósito y a partir de ahí armamos el proyecto para que sea rentable. Ahora, este proceso inicia, o cuándo debería ser ideal que inicie. Antes de dar ese salto, cuando ya estoy por dar el salto, o cuando ya di el salto, digamos. O sea, ¿cuál sería el momento ideal para buscar Bien. o iniciar este proceso? Bien, yo con lo que trabajo es la gente o mis clientes o lo que a mí me pasaba y un poco entiendo después de muchos años hacer esto, es que las personas necesitan seguridad. Entonces, en ese espacio de tener seguridad, yo lo que digo es, construyamos todo tu proyecto. Cuando tu proyecto empiece a generar dinero, ¿sí? Veamos de que hay un mercado, veamos de que hay un público, veamos que ocurre todo esto y ahí sí, entonces damos el salto. ¿Sí? Entonces es como un paso a paso para que en 90 días tengas un proyecto rentable y funcionando para que luego puedas dejar la corporación y dedicarte 100% a tu proyecto, a tu emprendimiento. Claro, porque cuando hablamos de dar un salto, ¿no? A uno se le ocurre, ¿no? Y digo, oye, pero para dar un salto necesito un colchón, ¿no? Una piscina, ¿no? ¿Qué una piscina? Que la piscina esté llena de agua, ¿no? ¿Para qué? Porque si salto ese trampolín corporativo y no hay agua en la piscina, pues me mato, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para echarle agua a esa piscina? ¿No? Porque inclusive muchas de las habilidades que quizás requiera luego de dar el salto, no necesariamente las he desarrollado dentro del mundo corporativo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Bien, justamente por eso es un proceso de 90 días para que la persona vaya construyendo, ¿sí? Todo eso. Es como en tu ejemplo, es ir poniéndole agua a la piscina para que la persona pueda dar el salto sabiendo de que hay agua. Claro. ¿Se entiende? Sí, Entonces, sí, sí. la persona durante toda la mentoría va adquiriendo diferentes herramientas. La primera herramienta, y para mí la más importante, es la mentalidad. Si yo no trabajo mi mentalidad desde el inicio, es muy difícil que la persona luego pueda dar el salto. ¿Por qué? Porque hay temas de autoestima, hay, como te comentaba, miedos, temores que paralizan a la persona. Entonces, yo como acá, esto es dentro del espacio del coaching, trabajo con herramientas para trabajar la mentalidad de esa persona y que esa persona empiece luego, sí, cuando ya está trabajada toda la mentalidad, a entender qué es lo que quiere de su vida, cuál es su propósito,
para poder luego armar un proyecto, armar una estrategia, armar un plan de marketing y comunicación y luego salir a venderlos con un plan de ventas para que luego en 3 meses pueda concretar el salto. Entonces, toda la mentoría, que es de 3 meses, fíjate cómo está unida, ¿sí? Con una metodología propia, en donde yo voy trabajando cada uno de estos espacios para que la persona pueda finalmente dar ese salto que está buscando. Cuando uno está en esa situación de buscar un salto o siente que debe ser un cambio, surgen muchas preguntas que a uno lo inundan de miedo también, ¿no? ¿Cómo, si salto luego, cómo hago para cubrir mis deudas? ¿No me alcanza para pagar el colegio de mis hijos? ¿Qué pasa si me va mal y mi reputación se cae, digamos, o no sé vender? ¿Y qué tal si no logro encontrar a alguien que compre mis servicios? ¿Cómo haces para ayudar a las personas a que enfrenten o superen esos miedos, o que a pesar del miedo accionen? Bien, en realidad lo primero que tenemos que darnos cuenta es que los miedos únicamente están dentro de nuestra cabeza. Los miedos no son reales, son emociones que nos vienen para proteger de algo. Y en general lo que buscan proteger es nuestra zona de confort, ¿no? Lo que busca es la mente, lo que busca es la tranquilidad, la seguridad y ese espacio que nos deja dentro de nuestra zona de confort. Entonces, a partir de, por eso te comentaba al principio, de las sesiones de mentalidad, es donde podemos empezar a entender cuáles son los miedos. Si yo no los detecto, si yo no sé cuál es el miedo que me está frenando, si yo no sé si es un miedo financiero, si no sé si es un miedo del no sé qué hacer, si es un miedo de perder la reputación, porque parece que no, pero muchos de los clientes que yo tengo son personas que tienen un nombre porque son el director de tal corporación, entonces la puerta se les abre. ¿Qué pasa cuando te despojas y quedas sin nada? Y de ser el presidente, el CEO, el chief manager o lo que sea, soy Gastón Endlin. ¿Qué pasa con eso? Porque hay toda una carrera que se construyó en función de eso. Y ahora soy el analista, y ahora soy el jefe, y ahora soy el coordinador, y ahora soy el gerente, y ahora soy el... Entonces, yo siempre soy en función de mi profesión o de mi posición laboral. Ahora, ¿quién sos vos cuando te despojas de todo eso? Y entonces son preguntas más profundas en donde la persona que llega nunca se las hizo, nunca se preguntó quién soy si a mí me sacan todo esto. Hay una pregunta que yo les hago a mis clientes que es, bueno, ¿quién sos sin tu título? ¿Quién sos sin tu familia? ¿Quién sos sin ser hijo de? ¿Quién sos? Y entonces la persona se encuentra en un espacio de incertidumbre con una pregunta que nunca se hizo. Y desde ese lugar, ¿sí? De corrernos de nuestro ego, de corrernos de nuestro espacio soberbio, poder entender quién soy yo en esta nueva etapa de mi vida. Y a partir de ahí se construye. ¿Cuáles has visto que sean los puntos más difíciles que cuesta, digamos, hacer que las personas o entiendan o cambien? En realidad, cada persona tiene su propio temor y son todos como muy importantes porque para esa persona, miedo de que falle el plan y caiga todo el proyecto o el emprendimiento. Claro, gracias Byron por tu comentario. En realidad todos los miedos son súper importantes y le vamos prestando atención.
Pero hay uno que es el que acaba de traer Byron, es ¿qué pasa si todo sale mal? ¿No? Y que viene asociado con la palabra fracaso. La palabra fracaso es como la palabra que aparece en reiteradas oportunidades porque la gente no entiende que ya vive en un fracaso. Cuando está en una empresa en la que no quiere estar, ganando un sueldo que ya no quiere ganar, trabajando 14 horas por día y los fines de semana, eso es un fracaso, pero no lo puede ver. Entonces, ¿qué dice? Porque acá la mente hace como un juego bastante perverso, ¿no? Que dice, el fracaso es aquello porque yo no sé qué puede pasar, pero ya vive en un fracaso. ¿Se entiende? Pues está viviendo una vida que no es la que quiere vivir. Entonces, acá lo que hay que cambiar es el paradigma. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si te fuera bien? Porque fíjate que lo que está de antemano, que es lo que trae Byron, es a que todo falle. Y yo te pregunto, ¿y si todo sale bien? ¿Por qué no aparece el si todo sale bien como una probabilidad de 50 y 50 de que eso ocurra? Y ahí lo que ocurre es que lo que hay es falta de confianza en que vamos a desarrollar las herramientas para poder hacer que eso funcione. Entonces, no es en el proyecto en lo que no tenemos confianza, sino en nosotros mismos. Porque lo que estamos dando por supuesto es que el proyecto va, como dice Byron, dice, falle el plan. Fíjate que lo que dice Byron, que esto es lo que le pasa a mis clientes, no es fallo yo porque no sé armar el plan. Lo que falla es el plan. Y que todo el proyecto o el emprendimiento se caiga. No me hago cargo. Entonces, si yo no me hago cargo, claro, ¿cómo me es más fácil? Y yo me lavo las manos y digo lo que falla es el plan, ¿no? Entonces, ahí es el espacio del fracaso, es porque no se está pudiendo ver como como un probable éxito. Porque en realidad en el fracaso la persona que llega ya está viviendo en ese espacio de fracaso, de un lugar y un espacio que ya no quiere habitar. Entonces, lo que le da miedo es, se queda en la zona de confort. ¿Por qué? Porque me es más fácil vivir en mi zona de confort que dar ese salto y animarme a lo nuevo. Lo que muchos no toleran es el espacio de incertidumbre. A ver, acá, y sistemas dice, miedo a emprender antes de iniciar, ¿cómo tener esa seguridad? Bueno, la seguridad justamente se trabaja, que es lo que hablaba de la confianza, de la autoconfianza, la vamos trabajando dentro de la mentoría para que la persona pueda dar efectivamente el salto. Porque acá hay temas de seguridad personal. Es cómo hago para que mi proyecto efectivamente funcione. Y bueno, para que funcione vas a tener que adquirir herramientas que hoy no las tenés. Entonces es, bueno, abrazo mis espacios de incertidumbre y digo, bueno, yo esto no lo sé y lo voy a tener que aprender. Yo de marketing no sé, yo de ventas no sé. ¿Cómo hago para que todo eso pueda ocurrir? ¿Sí? Ahora, podría pasar que una vez que uno da el salto, se da cuenta de que se equivocó, ¿no? Quizás dice, ok, yo di el salto tratando de escapar de tal, que no me caía bien mi jefe y no me gustaba trabajar muchas horas, pero ahora resulta que yo mismo como jefe quizás no soy buen jefe y tengo que trabajar más horas todavía o simplemente no es lo que yo me pensé que iba a hacer y en comparación lo que tenía
era bueno, ¿no? Quiero regresar. ¿Es posible que pase eso? ¿Cómo abordar esas situaciones? Ajá. Honestamente no me ha pasado con mis clientes, porque lo que vamos haciendo puede pasar, sí puede pasar todo, en el mundo pueden pasar todas las historias porque cada persona tiene su propia historia. Entonces sí, como ocurrir, puede ocurrir. Personalmente no me ha ocurrido con mis clientes, porque de lo que nos vamos asegurando durante todo el proceso, es que la persona vaya adquiriendo las herramientas para construir eso. Ahora, después puedes decir, mira, probé el camino del emprendedurismo, no me gusta y no lo quiero. Ahora, hay algo que para mí es importante, y es que las empresas hoy no contratan personas de 60, 65 años. Es muy difícil que eso ocurra. Entonces, antes o más temprano que tarde, en algún momento vas a tener que emprender para darle algo a tu vida, ya sea desde poner un kiosco, un supermercado o vender zapatos, pero vas a tener que hacer ese salto porque el mundo va para ese lugar. Entonces, acá lo que hay que entender es cuándo, si lo querés hacer a los 35, a los 40, o esperar a que la empresa ya no te contrate más a los 60 y ahí tomar esa decisión. ¿Qué pasa? Yo lo que digo es, bueno, vos tenés un sueldo fijo, perfecto, seguro, con una obra social, con una prepaga o como se llame en cada lugar de Latinoamérica, en donde nos da mucha seguridad. Ahora, ¿qué pasaría si todo ese tiempo yo lo dedico a trabajar para mí mismo? Y mira, yo te voy a contar mi caso personal. Yo tenía mucho miedo de dar el salto, ¿sí? Ahora, cuando yo renuncié, yo a los 3 meses yo había sextuplicado mi salario. Entonces, la limitación estaba en mi cabeza de lo que yo era capaz de generar, porque no era real. El mundo me mostró de que no era real, porque yo había sextuplicado mis ingresos en poco menos de 3 meses. Y yo no empecé siempre como mentor, ¿sí? Esto fue un proyecto que surgió a partir de ir acompañando procesos a lo largo de los años. Quiere decir que cuando yo di el salto, yo lo primero que hice fue consultoría y ahí sextupliqué mis ingresos. Entonces, cuando yo empecé a trabajar para mí, cuando las 8 o 10 horas de trabajo eran para mí, cuando empecé a formarme, a adquirir nuevos conocimientos, etcétera, etcétera, mi mundo se amplió de una forma en que yo pude, no solamente, yo en este momento, si me preguntas, yo estoy en Uruguay, ni siquiera estoy en Argentina y yo trabajo desde el lugar del mundo que yo quiero. El año pasado tuve la oportunidad de estar haciendo un viaje por Europa y había seteado mis sesiones los días lunes y martes y tenía todo sesiones, sesiones, sesiones. Tenía la máquina funcionando, obviamente, porque tengo una empresa, pero las sesiones individuales yo las daba desde Europa, con cambio de horario incluso, porque en general mis clientes son latinoamericanos o de habla hispana, pero entonces yo manejaba, pero manejo mi tiempo, manejo los lugares en donde estoy y tengo la libertad para poder hacerlo. Acá ando Byron haciendo unas... nos dice, hace 2 añitos emprendí un negocio de reparación y venta de celulares y accesorios. Quiero hacer de emprendimiento algo profesional, pero en el pasado fallé varias veces y uno queda con miedo. Bien. Ayudé a muchos a prosperar y que sea un negocio verdadero y que trabaje sin mí. Bien, o sea, ahí, gracias Byron por tu consulta. Estamos hablando
¿sí? Yo no sé a qué te dedicabas antes, si hablamos de negocios, de que si fallaste, es que hubo herramientas que te faltaron a la hora de emprender. Entonces, si no tenés herramientas, ya sea desde la venta o desde la reparación o desde el manejo de un negocio o desde la locación en donde estaba puesto el local, hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de emprender. Por eso necesitamos entender. Ahora, el miedo que vos traes, que, bueno, lo podés ver, mira, yo te voy a decir algo. El éxito y el fracaso son las dos caras de una misma moneda. Aquello que podría salir bien salió mal y aquello que salió mal podría haber salido bien. Lo que tenemos es un resultado, pero no tenemos el mal o el bien, es una interpretación mía, en este caso de Byron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el negocio salió bien o salió mal de acuerdo a quién, a Byron, no a lo que ocurrió realmente. Probablemente Byron tenía unas expectativas que no fueron satisfechas. Pero si dejamos de ver al bien o al mal y lo tomamos como un resultado, y ese resultado es lo que yo quería o lo que yo no quería, le puedo quitar la carga emocional. Porque acá lo que nos traba, el miedo que trae Byron, es la carga emocional que él le pone a ese emprendimiento, que no es real que haya salido mal, no cumplió con las expectativas que Byron tenía. ¿Se entiende la diferencia? Claro, al final lo volvemos algo más objetivo dentro de un plan, digamos, y el plan puede que uno no lo ejecute bien, pero el plan puede actualizarse, ¿no? Puede moverse. Y si yo me siento en la confianza, como tú decías, en la capacidad, la autoestima y me he desarrollado bien mis habilidades, puedo empezar otra vez, por último, ¿no? Puedo darle esa vuelta de curva y ver por dónde sacarlo, ¿no? Un poco es lo que Correcto. entiendo que nos estás diciendo. Lo que pasa es que cuando nosotros armamos toda la estrategia del plan, tenemos que entender que la estrategia tiene que tener la flexibilidad suficiente para poder ir modificándola en el trayecto para poder ir alcanzando planes. Si yo digo, bueno, ¿qué es lo que no funcionó? Pongamos este proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que Byron no sabía? No sabía de ventas, no sabía de marketing, no sabía de redes sociales, no sabía comunicar, dónde estaba la locación, los precios eran muy caros, cómo era la competencia. ¿Hizo todos esos análisis a la hora de cerrar el negocio? ¿Pudo meterse, involucrarse y decir, bueno, esto no está funcionando, entonces, ¿cómo hago para redirigir y volver a que el negocio funcione? ¿Sí? Porque en el único lugar en el que nosotros podemos continuar aprendiendo es en el espacio de la ignorancia. Es decir, yo esto no lo sé y como no lo sé necesito aprenderlo. Y en ese lugar de aprendizaje es en donde yo puedo crecer. Entonces me corro del resultado. Digo, bueno, este proyecto no está funcionando como yo quería. ¿Qué tengo que ajustar? Y entonces ahí me empiezo a hacer otras preguntas. ¿Se entiende? Sí. Ahora, el tema de la incertidumbre que has mencionado como un gran miedo también. Es cierto que para muchas personas la incertidumbre puede ser paralizante, ¿no? Les aterra, sudan, ¿no? Y eso que, por más que, como te decía, está en un trabajo, nada es seguro, ni el empleo, pero mal que bien sienten pues que hay cierta regularidad en esos pagos y mientras razonablemente haga mi trabajo y cumplo un horario, sé que me van a pagar, ¿no? Entonces,
no muchos están acostumbrados a lidiar con lo que es la incertidumbre. ¿Cómo trabajar eso? Bien, la incertidumbre nuevamente la trabajamos en las sesiones de mentalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender primero de dónde viene toda esa creencia. Ahora, yo te voy a contar un ejemplo y que sabes que es así, que tiene que ver con cuántas personas llegaron un viernes a última hora a su trabajo, de recursos humanos los llaman, la persona creía que tenía un trabajo y fueron y los despiden. Entonces el día lunes ya no tienen que ir a la oficina. Entonces, Sí. en este mundo seguro no hay seguridad. El tema es cómo yo aprendo a lidiar con la incertidumbre. Y eso es una habilidad que tengo que desarrollar yo, porque en el mundo no hay certezas. No hay certezas de nada, de ninguna índole. Creemos, porque nos da seguridad, porque nos da confianza, de que eso ocurre. La realidad es que no ocurre. No tenemos certeza de que lo que nosotros creemos que va a pasar, va a pasar. Yo puedo salir de acá, puedo bajar, puedo ir a cruzar la calle creyendo que voy a llegar a un almuerzo, me pisa un camión y no llego al almuerzo. Entonces, ni siquiera en eso que yo tenía la certeza de que iba a estar participando del evento familiar, del almuerzo familiar, no hay certeza de que eso vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque me pisó el camión. Mira lo que le acaba de pasar a Piñera, ¿no? Sale de un almuerzo, una cena, y el helicóptero falla ahogado, ¿no? Correcto. Entonces, dejemos de creer de que hay certidumbre en la vida, porque no es verdad. Porque nos contamos ese cuento para darnos tranquilidad, pero eso no es una realidad. Es un cuento que nos contamos para estar más cómodos, pero no es algo que realmente ocurre. Esto que mencionas me parece súper potente porque, por decirlo de otra manera, de algo de lo que vamos a estar completamente seguros y de lo que sí hay certidumbre es de que nos vamos a morir. Y la muerte es el gran, creo, miedo, temor, movilizador de todos, porque frente a ese miedo, cualquier otro miedo queda hecho nada, pequeñito, ¿no? Ese miedo de que cómo vas a exponer, de que cómo te va a salir esa venta, joder, te vas a morir. ¿Qué haces perdiendo el tiempo con esos miedos pequeñitos cuando la vida es tan corta, ¿no? Y el valor real que uno descubre más temprano que tarde, o ojalá sea temprano, ese valor que uno descubre que es el tiempo, ¿no? El tiempo es lo más valioso que uno tiene, ¿no? En realidad, cuando del miedo, ¿sí? El miedo a la muerte, muchas de las personas es igual que el éxito y el fracaso. De lo que hay miedo es a vivir. La gente a lo que le tiene miedo es a vivir. Porque yo cuando hablo con las personas digo, bueno, ¿y cuál sería tu vida ideal? Bueno, viajar por el mundo, estar emprendiendo, tirándome con un bungee jumping, haciendo paracaidismo a la delta. Y le digo, ¿y qué tiene que ver eso con tu vida? No, nada. Y le digo, ¿cuánto vas a esperar? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para vivir la vida que vos querés? Porque de lo que hay miedo, de nuevo, no es a morirse, es a vivir. La gente no quiere vivir la vida que dice que quiere vivir. Pero después es muy simple poner la excusa del dinero, no tengo dinero para poder hacerlo, mis hijos, mi marido, mi esposa, mis amantes o lo que sea que la persona trae, pero lo que hay por detrás es miedo a vivir la vida que querés. Entonces, cuando la gente no se hace este tipo de preguntas, vive vidas mediocres, vive vidas que no son las que quiere vivir, pero porque no se anima a otra cosa.
Y eso sí lo puedo decir desde un lugar propio, desde que yo no estaba contento con mi vida, pero sin embargo no me animaba a hacer algo. Ahora, cuando yo pude ir trabajando todo esto, hoy tengo una vida que a mí me gusta, que a mí me divierte, que yo disfruto. Entonces, desde ese lugar es que acompaño los procesos de mis clientes. A mí un día, te cuento, a mí me gusta hablar mucho desde mi experiencia personal para que la gente sepa desde dónde los voy a estar ayudando. Y a mí me hicieron una pregunta que realmente, yo digo, acá en Argentina se dice, me voló la cabeza. Porque la pregunta fue, ¿cómo sería una vida que valga la pena ser vivida? ¿Cómo sería una vida que valga la pena ser vivida? Y cuando yo miré mi vida, no era nada, no me valía nada la pena. Trabajaba, me levantaba a las 8, volvía a mi casa a las 7:30, me iba al gimnasio 1 hora, volvía a mi casa, cenaba y me acostaba al otro para irme a trabajar nuevamente al otro día, así de lunes a viernes. Digo, esto no es la vida que yo quiero, no es lo que yo quiero para mí. Ahora, la pregunta que yo me hice fue, bueno, ¿cómo hago para cambiarla? Porque esos son los espacios de preguntas de, y no sabía un montón de cosas que hoy sé, pero pasaron 8 años para que yo pueda hoy estar en este lugar. Pero me tuve que hacer unas preguntas que nunca me había hecho. Y la pregunta que a mí me cambió la perspectiva fue, ¿cómo es una vida que valga la pena ser vivida? Independientemente de la plata, ¿no? No me corro del tema dinero. Claro, porque ayuda, ¿no? A vivir esa vida que uno quiere también, ¿no? Ayuda, pero también trabajo un montón para eso. Pero trabajo desde algo que me gusta, que me apasiona, que logré encontrar un propósito para acompañar estos procesos de todas estas personas que son infelices en sus vidas. Para esas personas que son infelices, están buscando un cambio, están buscando dar ese salto, quieren seguir escuchando sobre estos temas, escuchándote, ¿cómo te pueden seguir, contactar? Coméntanos, tienes este espacio para decirnos cómo te seguimos. Bien, en todas mis redes sociales estoy como Gastón Endlin, también estoy en LinkedIn, estoy en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook, bueno, genero mucho contenido, el contenido que trabajo desde el punto de vista que voy trabajando es en la interpelación, ¿sí?, de aquellas cosas que nunca te preguntaste. También doy consejos, digo qué cosas me sirvieron a mí, qué cosas les sirven a mis clientes, cuento historias de clientes, hay casos de éxitos, está toda la mentoría también explicada dentro de mis redes sociales, dentro de mi Instagram, ahí en la parte de historias destacadas. Entonces pueden ver mucho de cómo trabajo yo, cuáles son mis títulos, por qué hago lo que hago y para qué hago lo que hago. Y también muestro, o qué es lo que me gusta, es que existe la posibilidad de algo diferente. Que esto es en general lo que no ocurre. La gente cree que no es posible, de que no se puede hacer, de que, y yo cuento desde el sí se puede, ¿no? Desde ese espacio empoderador, de decir, si él pudo, yo también puedo. Y que también hay una metodología que lo avala y con la que vengo trabajando desde hace años, y en donde mis clientes están los testimonios, pueden escucharlos y ver que también hay una posibilidad de vivir de una forma diferente. Hemos estado con Gastón Hendling. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de compartir aquí tu experiencia, ese conocimiento, esa experiencia de vida. Muy agradecido. Muchísimas gracias, Fernando.
Y a toda la comunidad, recuerden que después de cada podcast tenemos una consultoría en vivo y en directo sobre nuestro software. Así que nos vemos en unos minutos. Un abrazo a todos. Gracias.